Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a ver las posibilidades de la herramienta Brush. La herramienta Brush la vimos en otros tutoriales. La principal diferencia que tiene con la herramienta Pencil es que al dibujar una línea con ella, el trazado va alrededor y no por el centro. Bueno, con esta no se vería muy bien, pero y no por el centro de la línea. Obviamente nosotros podríamos utilizar esta herramienta para dibujar los elementos de nuestro arte. Nada nos lo impide. Pero si después queremos acabar de cerrar agujeritos o modificar una línea para utilizar la herramienta Paint para acabar de pintar esto, nos va a resultar más difícil con la herramienta Brush que con la herramienta del lápiz, porque aquí tenemos bastantes más puntos de ancla que manejar. Entonces, ya os digo, podemos utilizar las dos herramientas para dibujar, pero en mi caso particular yo prefiero utilizar el lápiz para dibujar las líneas y el brush para matizar, sombrear, dar brillo a aquellos colores que ya hemos pintado con la herramienta Paint. Aquí, por ejemplo, tendríamos la bota que venimos dibujando desde hace ya unos cuantos tutoriales. La línea la hemos realizado con la herramienta Pencil. Después hemos pintado, hemos rellenado estas zonas con la herramienta Paint. Y ahora utilizaría el brush para las sombras, para los brillos, etcétera, etcétera. Vamos a ver las propiedades del brush para ver cómo podríamos hacer esto. No quiere decir que no se pueda utilizar para otras cosas, pero me voy a centrar un poco en las que me vienen bien para esta tarea. Entonces, si nosotros seleccionamos la herramienta Brush y vamos a las Tool Properties, vamos a ver que buena parte de las propiedades son muy parecidas, por no decir idénticas, que las que vimos con el Pencil. Entonces no las voy a comentar muy extensamente. Tenemos el preview, tenemos el tamaño máximo, el suavizado, los presets, añadir preset, quitar preset, tenemos el pintar detrás y aquí tenemos ya alguna cosita que es diferente. Aquí tendríamos esta opción que sirve solo si estamos trabajando en la Line Art, pero nosotros ya estamos en la Color Art, así que tampoco nos interesa. Bien, aquí sí que tenemos una opción que yo creo que es bastante interesante, es Repaint Brush. Repaint Brush quiere decir que cuando está activa, esta opción me limita y solo puedo pintar aquello que ya esté pintado. Voy un momento a mi paleta de color, elijo este color rojo más oscuro y como tengo activo esta opción de aquí, si pinto fuera donde no hay nada pintado no pasa nada. En cambio, si yo pinto por aquí dentro, voy a dibujar la sombra de los cordones, pues aquí sí que aquello que dibujo pues se queda por aquí. ¿Cuál es el problema? Pues que Toon Boom no distingue el color de aquello que estoy pintando. Él solo mira si aquello ya estaba pintado o no, pero no de qué color. Entonces, para lo que yo quiero hacer, esta opción no me serviría si no fuera en combinación con otra opción que es esta de aquí. Con esta opción marcada
se llama Respect Protected Color, yo no puedo pintar a aquellos colores que estén protegidos. Para proteger un color, voy aquí a la Color View, lo activo, quiero proteger esta vez el blanco, selecciono el blanco y una vez seleccionado, botón derecho y Protect Color. Esta marca roja, que como veis ya la tenía en otros dos colores, significa que este color está protegido. Obviamente, como ahora el rojo también está protegido, por mucho que yo pinte, ni repaint ni nada. Aquí no pinta en ningún sitio. ¿Por qué? Porque aquí no puede, porque le he dicho que tenga el repaint activo, por lo tanto en las zonas vacías no puede. Aquí tampoco porque el blanco está protegido y aquí tampoco porque el rojo está protegido. Entonces tengo que desproteger el rojo. Lo selecciono y cuando está en azul, botón derecho, me da igual si lo hago botón derecho encima o en cualquier otro sitio, le vuelvo a dar a Protect Color y ya lo he desprotegido. Ahora sí, selecciono el rojo más oscuro y con el blanco protegido yo ya puedo ir haciendo esta sombrita. Bien, una vez tengo esta, voy a crear otro color nuevo que va a ser un gris un poquito más clarito. Ok, y en esta ocasión voy a proteger el rojo, activo, protejo, desprotejo el blanco, activo el gris y puedo repetir el proceso. Una vez terminado este proceso, este sería el resultado. Como veis, es una estética que utiliza un color plano y iba a decir muy poca textura, pero no tiene ninguna textura. Puede ser que para mi proyecto yo desee un arte con algo más de textura. Es decir, que no me quede este aspecto tan asociado al dibujo vectorial, con flash, etcétera, etcétera, sino que yo quiera una textura algo más handmade, por así decirlo, que me recuerda quizás las acuarelas, o quizás el wash, o quizás otras técnicas pictóricas. Yo esto que he hecho aquí y estas opciones las puedo combinar con un tipo de pincel que tiene textura. Para verlo vamos a ir aquí a las Tool Extended Properties. Antes de llegar a las texturas, sin embargo, me gustaría detenerme en esta opción de aquí, que es el Auto Flatten. Auto Flatten, como ya vimos con el pencil, lo que me permite es que el arte que vaya construyendo y el que dibuje por encima se fusionan en una única forma. Si yo selecciono esto ahora, vemos como esta es una única shape. En cambio, si yo tengo desactivada la opción, dibujo una mancha aquí. Voy a intentar no dejar huecos. Luego esto, una cruz. Voy dibujando diferentes elementos y por cada vez que he levantado el pen de la tableta, Toon Boom
me ha creado una forma diferente que se va superponiendo a las que ya tenía. Esto puede resultar útil si yo quiero después editarlas por separado, llevarme esta fuera, esta, o pues eso, básicamente editarlas por separado. Pero si yo lo que quiero es rellenar una zona, me conviene utilizar el autoflatten, porque el número de puntos de ancla utilizando el autoflatten es bastante más manejable que si no lo hago. Vamos ahora sí al tema de la textura. Selecciono la herramienta del pincel, Show Extended Properties, y aquí podemos elegir entre dos tipos de pincel. El primero es el que hemos visto hasta ahora, que es el Solid Vector. Solid Vector, nosotros hemos visto como el contorno del pincel era un trazado vectorial, y Solid Vector quiere decir que ese trazado vectorial está relleno con un color sólido. Esto de aquí. Aquí tenemos un color sólido. Este pincel es perfectamente escalable. Yo me puedo acercar y jamás se verá pixelado. Pero en Toon Boom tenemos otro tipo de pincel, que es el Texture Vector. ¿Qué está haciendo ese tipo de pincel? Pues bien, lo que está haciendo es coger ese contorno vectorial y decirle que dentro ponga una textura tipo bitmap. ¿Qué quiere decir esto? Pues de entrada que ya no es escalable. Yo me puedo acercar al que tenía y no se pixela, pero si me acerco a un pincel con textura, pues se pixela bastante. Entonces no es escalable. Pero a cambio, lo que sí ganamos es pues una variedad de texturas bastante grande. Yo me voy aquí y puedo elegir bastantes texturas. Esta, por ejemplo. Vamos viendo aquí cómo se modifica. Aquí puedo añadir un poco más de tamaño máximo, tamaño mínimo. Estas son opciones que ya habíamos visto. La redondez ahora mismo está a tope, pero si yo la bajo, pues se achataría lo que es el stamp del pincel. El ángulo, pues puedo girarlo. Luego tenemos interesante el tema del spacing. Si no sabéis cómo funciona un pincel tipo bitmap, pues básicamente lo que hace es repetir este dibujico uno al lado de otro muchas veces seguido. Y si nosotros aumentamos el spacing, pues cada vez está más separado uno de otro. Así vemos un poco lo que en realidad lo que está pasando cuando utilizamos uno de estos pinceles. Lo volvería a poner en su sitio. Vale, aquí tenemos un montón de opciones, tanto de la forma del pincel, el suavizado, la opacidad total, la cantidad de flow. Podemos incluso combinar dos tipos de punta de pincel para conseguir determinados efectos. Tenemos muchísimas opciones, y aquí realmente lo que recomiendo es jugar un rato, ver qué es lo que pasa, probar el pincel y encontrar la textura que nosotros consideremos adecuada para el proyecto
que estemos realizando. Combinando la textura del papel, la textura del pincel y todas estas opciones, podemos crear texturas para nuestros sombreados o incluso para acabar de colorear todo el arte del juego. No me voy a entretener a verlas cada una por separado porque nos estaríamos mucho rato, pero merece la pena jugar un rato y entender cómo funcionan estos pinceles para ver si para nuestro proyecto, para nuestro personaje animado, nos puede resultar útil utilizar una textura para estos sombreados o para los brillos. Eso es todo en este tutorial. Nos vemos en el próximo.